porque en este misterio está oculto el secreto del arrebatamiento de la iglesia. Solamente que hay que analizar algunas cosas para la gloria y la honra del Señor. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Glory to the Lord Jesus Christ. Amen. He is coming. He is coming soon. Viene pronto el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Así es que ¿tiene Génesis capítulo 5? Vamos a buscar todos inmediatamente el versículo 19. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vamos a hablar, yo no sé cuántos están relacionados con el profeta Enoc, un profeta antediluviano, un hombre que existió hace miles de años, pero él existió antes de que impactara el diluvio universal. Cosa curiosa es que es el único profeta levantado antes del diluvio y fue un hombre que recibió profundas revelaciones. Fue el hombre que subió a los cielos y se le revelaron los secretos de los cielos. No sé, ¿verdad?, si ustedes sabían que en las generaciones antediluvianas, antes de que llegara el diluvio, existieron dos Enoc, pero de manera impresionante, cada uno pertenecía a una línea, a una genealogía diferente. Miren, les voy a invitar a que vean Génesis capítulo 4 y versículo 16. Van a notar ustedes que el primer Enoc que nace en el mundo es hijo de Caín. Imagínense. Génesis 4:16. Salió pues Caín de delante de Yahweh y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad con el nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad. E Irad engendró a Meujael, y Meujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y escuchen esto: y Lamec tomó para sí dos mujeres, el nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Aquí ustedes lo que están viendo es al primer hombre llamado Enoc. Pero si ustedes notan, este Enoc es hijo del maldito Caín, porque Caín recibió una maldición de parte de Dios. Entonces, este Enoc trae ya en su sangre, ¿verdad?, la maldición caída sobre los cainitas. Este Enoc pertenece a la genealogía, escuchen esto, que va a ser destruida por el diluvio universal, que va a ser aniquilada por el juicio feroz de la ira de Dios. Bendito sea para siempre el Creador. Este Enoc ya aquí nos está indicando que fue consagrado por Caín, y de hecho, fíjense bien nada más cómo Caín funda una ciudad y le pone el nombre de su hijo. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí con Caín? Bueno, Caín estaba consagrando a su hijo. De hecho, la palabra o el nombre Enoc significa consagrado, consagración o dedicado. Grábese ese significado: consagrado o dedicado. ¿Consagrado a qué o a quién? Bueno, Enoc, el hijo de Caín, estaba siendo consagrado al mal, consagrado a esa ciudad pagana que se iba a levantar, consagrado a la destrucción que vendría. Iba a ser dedicado solamente al mal. Y curiosamente vemos que el descendiente de este Enoc se llama Lamec. Y Lamec, si ustedes se fijan,
fue el primer ser humano que tomó para sí 2 mujeres. Aquí estamos viendo la poligamia o el primer polígamo de la historia humana, quebrantando así el principio de Dios que dice, que dicta, porque los 2 serán una sola carne. El hombre tendrá una sola mujer, la mujer tendrá un solo hombre. Pero aquí ya estamos viendo al primer polígamo. Vean ustedes qué interesante cómo esta generación de este Enoc, esta genealogía, se está yendo hacia la perversión. Esto es interesante y debemos guardarlo con detalle. El segundo Enoc, el que nace de la dinastía o de la genealogía, viene de Set. Y Set traía la bendición de Dios. Set traía la bendición del Eterno. Set traía la promesa del eterno Dios en su sangre. Y quiero que vean inmediatamente en el capítulo 5, verso 18, el verso que leímos. Miren, 5:18. Y vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Este Enoc va a ser el gran profeta, pero este Enoc va a representar de una manera profunda, ¿verdad? De una manera profética, va a representar a la dinastía o la genealogía bendita de Dios. O sea, aquella que iba a escapar del terrorífico del diluvio universal que iba a venir al mundo. Alaba a Cristo que viene pronto. Imagínate nada más. Y sigo leyendo. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Este capítulo 5 ha sido llamado, categorizado por muchos maestros bíblicos como el capítulo de la muerte. Porque todos los seres humanos mencionados ahí, tú si lees desde el verso 1 hacia adelante, dice y vivió tantos años y murió. Vivió tantos y murió, y murió. Es el capítulo de la muerte porque todos están muriendo, excepto este profeta que dice, Enoc vivió 365 años, pero dice, desapareció porque Dios le llevó. Eso quiere decir que en medio de la línea de la muerte, del espíritu de muerte, sale alguien que va a ser arrebatado por Dios, tal como la iglesia lo será en los tiempos del fin. Alaba a Cristo. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿estamos listos para volar con Cristo? Amén. Ay, pero dígalo con ese corazón, con esa firmeza. Porque si Cristo viniera en este momento, ¿usted está segura que se va? ¿Está seguro que se va? ¿Tiene la fe para recibir al Señor Jesucristo y sobre todo la limpieza y la pureza espiritual, la cual el Hijo de Dios reconocerá y dirá, esta es mi oveja y vengo por ella? Ay, Señor Jesucristo, bendito sea para siempre. Bueno, miren, este profeta Enoc, también el nombre de Enoc obviamente va a ser consagrado y dedicado. Pero aquí lo que estamos viendo es que Jared va a consagrar a su hijo. Enoc lo va a consagrar para Dios, lo va a dedicar para Dios. Aleluya, gloria a Dios. Va a dedicar desde niño, lo va a consagrar y le va a decir al Creador, que este niño te sirva durante su vida, que este niño te ame, que este niño te glorifique en medio de estas generaciones cainitas y en medio de esa perversión que estaba levantando en las generaciones de Caín. Que mi hijo te alabe y te glorifique. Fíjense nada más, desde niño fue consagrado el profeta Enoc, y así deberíamos de ser con nuestros hijos, ¿verdad? Antes de enseñarles otras cosas, hay que enseñarles a amar al Señor. Hay que enseñarles la Sagrada Escritura, hay que enseñarles la palabra de Dios, hay que consagrarlos delante de Dios, hay que dedicarlos. No hay que declararles maldición, porque ellos no son hijos de Caín, son hijos del eterno Dios. Tenemos que dedicar a nuestros hijos y consagrarlos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, miren qué interesante es esto. Se dice que Enoc, el profeta, era la 7ª generación desde Adán. Está así el asunto. Adán engendró a Set. Set engendró a Enos. Enos engendró a Cainán. Y Cainán engendró a Mahalalel. Y Mahalalel engendró a Jared. Y Jared engendró
a Enoc, o sea, ubicado como el séptimo patriarca antediluviano. Ser ubicado como el número 7 ya representaba algo divino, porque el número 7 en la Biblia significa perfección, plenitud o conclusión de algo. Que a ti te voy a llevar a los cielos. Por caer en el número 7, yo sería arrebatado a los cielos, en otras palabras. Ahora, chequen ustedes cómo dice el texto, verso 21, 5:21. Vivió Enoc 65 años y engendró ¿a quién? Vamos a entrar en estos detalles, ¿ok? Vamos a entrar con calma. Miren, vivió 65 años y engendró a Matusalén. El asunto es que estos 65 años Enoc los vive sin Dios. O sea, no camina con Dios durante 65 años. Él vive para sí, él anda para sí, él se mueve para sí, y aunque sabe que viene de la genealogía de Set, él de todas maneras no se convierte a Dios. 65 años caminando sin Dios en la tierra. Ahora, el misterio profundo que vemos aquí se encuentra en el versículo 21 y 22. Vamos a leerlo seguido para que entendamos un poco. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después, o sea, después que engendró a Matusalén, 300 años y engendró hijos e hijas. La pregunta es, ¿qué vio Enoc a los 65 años de edad? Cuando nace Matusalén, cuando su niño, ¿verdad? Cuando recién nacido, cuando estaba saliendo del vientre de su madre, cuando lo estaba recibiendo, ¿qué vio Enoc que lo hizo convertirse delante del Dios Todopoderoso? A tal grado que dice, 300 años caminó Enoc con Dios. Esta es una clave impresionante. El profeta se da cuenta en el nacimiento de su hijo. O sea, cuando nace Matusalén, Enoc recibe un mensaje profético de parte de Dios. Cuando Enoc mira que está saliendo su niño, miren, el espíritu de Yahweh toma a Enoc por primera vez y recibe al niño, y él dijo en lengua hebrea, lo recibe y dice en lengua hebrea Matusalén, que quiere decir después de la muerte de él enviaré el juicio. Metushalach, Mej significa muerte en hebreo, y la otra palabra Tushelach significa enviar. Entonces, cuando el niño está saliendo, el significado de la presencia del niño al nacer es: cuando él muera será enviado, o vendrá la muerte, o la muerte será el comienzo, o al morir él vendrá el juicio, o después de su muerte enviaré el juicio. Y caminó Enoc con Dios 300 años. O sea, ¿qué me está diciendo, pastor? Que en Matusalén Dios le estaba revelando el diluvio que vendría sobre el mundo. ¿Cómo es eso? Matusalén iba a vivir 969 años. Es el hombre que vivió más de todos los seres humanos en la historia. Escuchen, casi vivió 1000 años. Dios le está diciendo al profeta: cuando muera Matusalén, enviaré el juicio sobre la tierra. Y eso a Enoc le despertó la conversión y dijo: hasta aquí caminé sin Dios, hasta aquí caminé en el mundo, a partir de hoy camino para la gloria y la honra tuya, porque me estoy dando cuenta que algo terrible viene sobre los hombres. Y efectivamente, después de que muere Matusalén, habían pasado quizá días, o posiblemente meses, o posiblemente un año, y cuando muere Matusalén, el juicio universal cae sobre los hombres. Pero antes de eso, el profeta Enoc había sido arrebatado a los cielos por Dios. ¿Estamos caminando en verdad con Dios?
O estamos caminando como un club social, o caminamos, ¿verdad? Nada más porque mi esposo camina con Dios o mi esposa camina con Dios. Yo voy a la iglesia o asisto solo porque mi esposo o esposa está ahí, por eso yo voy. La pregunta aquí es, ¿estás tú, a ti me dirijo personalmente, estás tú personalmente teniendo una relación con Dios? Porque solamente el que tiene una relación con Dios será arrebatado en el tiempo del fin. Porque Dios manda el primer mensaje profético para Enoc en su hijo. O sea, hay veces que Dios nos habla y nos está advirtiendo. Hay veces que Dios hasta usa a tus hijos para hablarte. Usa, ¿verdad? A una persona para hablarte. Dios nos habla y nos advierte de muchas formas y de muchas maneras por lo que viene. Algunos piensan que Dios está tardando, pero las generaciones antediluvianas tuvieron que vivir toda la vida de Matusalén. Y quizá muchos se burlaban. ¿Dónde está lo que dijo que vendría el profeta Enoc? Aquel dijo que vendría un juicio. ¿Dónde está ese juicio? No ha llegado absolutamente nada. Y de repente llegó sobre el mundo una catástrofe terrible que inundó toda la tierra y aniquiló a todos los seres vivos y a los seres humanos sobre el mundo. Pero antes de ese juicio, Enoc tenía que ser arrebatado. Por eso Enoc es la más alta prefigura de la iglesia de Cristo en la tierra. La iglesia no pasará la catástrofe, la iglesia será arrebatada antes de la catástrofe, pero antes tendrá que anunciar que viene un juicio sobre el mundo muy pronto. Bendita sea la gloria de Dios, que ya estoy sintiendo la presencia del Espíritu de Dios en este lugar. Así llegó, pero vean, impresionante, caminó Enoc con Dios después de engendrar a Matusalén, porque Dios le estaba diciendo a través de su hijo: arrepiéntete. Y así viene la voz a nuestras vidas, porque Cristo viene pronto. Así viene la voz profética a nuestras vidas: arrepiéntete, porque pronto vengo. Y si no te arrepientes, te llevará el diluvio. Alaba a Cristo que Él viene pronto. Bueno, 300 años no es cualquier cosa. Caminar con Dios por 300 años, mantenerse firme por 300 años, 300 años de oración, 300 años metido en una vida del Espíritu, 300 años luchando contra una sociedad carnal y perversa. La maldad de los hombres aumentaba en extremo, pero ahí había un profeta, había una antorcha que hablaba y profetizaba que pronto vendría un juicio sobre el mundo. Bueno, 300 años no es cosa fácil. 300 años caminar con Dios es aprender de los secretos divinos, algo profundo, maravilloso. La profundidad de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia de Dios estaban en la mente del profeta Enoc, porque fue un hombre muy cercano a la deidad, muy cercano a los cielos, muy cercano a los ángeles. Tenía un ministerio rodeado de ángeles. Fue un hombre profundamente dedicado y consagrado por 300 años. Y caminó con Dios. ¿Qué fue lo que le hizo cambiar? Que su hijo Matusalén significaba: después de que muera tu hijo enviaré un juicio terrible sobre el mundo. Por eso Enoc, arrepiéntete. Y el hombre se arrepintió y siguió al Creador con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Bendita la gloria de Dios. En el versículo 23 se nos dice, noten ustedes con atención, se nos dice: y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. En el capítulo de la muerte, todos muriendo. Tantos años vivió tal, y murió, y murió, y murió. Y cuando llega a este hombre, dice: 365 años vivió Enoc y desapareció, porque la muerte no tuvo poder sobre este profeta.
A ese grado estaba metido con Dios. Estaba consagrado, estaba metido en la presencia de la gloria divina, amaba a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Era un hombre brillante, era un hombre lleno del Espíritu de Yahweh, y por eso fue arrebatado a los cielos. Nadie que no tenga esta relación con Dios se irá a la santa gloria. Es la verdad. Nadie que no tenga esta relación con el Creador podrá ser arrebatado en el tiempo del fin. Por eso hice la pregunta: ¿está usted listo para cuando llegue el Mesías? Bendito sea por los siglos de los siglos. Bendito sea Él, bendito sea todo lo que tocare, bendito sea Él y su iglesia. Pero viene pronto, está por aparecer Yeshua HaMashiach, bendito por toda la eternidad sea Él. El profeta Enoc no es hebreo, no es judío, no es israelita. Otra vez, el profeta Enoc no es hebreo, no es judío, no es israelita, y por lo tanto es incircunciso. Alaba a Cristo que Él viene pronto. ¿Por qué razón? Porque la historia de los hebreos comienza apenas en el capítulo 12 de Génesis, cuando Dios llama a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahí comienza la historia de los hebreos. El profeta Enoc no es un profeta hebreo. Él es un profeta y un patriarca antediluviano. ¿Y qué quiere decir con eso? Que aquí hay un secreto y un misterio profundo. El profeta Enoc está representando a la iglesia de Cristo, y Noé, cuando construye el arca, está representando a Israel sobre la tierra. El profeta Enoc es arrebatado antes de que venga el diluvio universal. El pueblo de Israel se quedará en el diluvio universal, pero así como Noé edificará un arca y será librado, dice Jacob, de la gran tribulación que viene sobre el mundo. Bendita la gloria del Señor. Ahora, dedicado y consagrado es lo que Cristo quiere de su iglesia. Que seamos el profeta Enoc en esos tiempos, dedicados y consagrados. Atentos lo que voy a leer a continuación. Esto está fuerte, pero miren: maridos, amar a vuestras mujeres. Este es un mandamiento. Así como Cristo amó a la iglesia. La analogía está poderosa. Y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Bendita sea la gloria del Señor. La iglesia necesitamos consagrarnos, santificarnos y vivir una vida en el Espíritu purificada, para poder ser levantados y arrebatados. De otra manera, el peso de la carne caerá sobre nosotros, y aquí nos quedaremos cuando venga Cristo. Así como el profeta Enoc, seremos arrebatados antes de la gran tribulación. La iglesia volará antes del diluvio universal, gran tribulación. La iglesia será arrebatada, pero solamente aquella que sea santa, sin mancha, sin arruga. Y la iglesia que vemos hoy está más manchada que otra cosa. Necesitamos despertar y llenarnos de la presencia del Espíritu Santo. Solamente así se nos revelan los secretos de los cielos. Solamente así podemos elevarnos a la patria celestial. Solamente con Cristo y caminar con Cristo, no jugar al cristiano, sino estar con Cristo, es lo único que nos va a llevar a la santa gloria. Ahora, tal como el profeta Enoc fue la séptima generación o el séptimo patriarcado antediluviano, así también la iglesia será la que será arrebatada, será aquella que sea la séptima iglesia en la era cristiana. Pero primero abran Judas, verso 14. ¿Lo tienen? De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. En la Biblia
En Apocalipsis capítulo 4 y versículo 1 se nos dice esto: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y te mostraré todas las cosas que sucederán después de estas. Si ustedes analizan la historia de las 7 iglesias, se darán cuenta que la séptima iglesia es Laodicea. ¿Qué dijimos que significa el nombre del hijo de Enoc? Matusalén. Después de él vendrá el juicio, o el juicio viene, o la muerte vendrá después de él. Laodicea significa el juicio de las naciones, o después de la era de la iglesia vendrá el juicio sobre el mundo. Somos la séptima iglesia y Cristo está por aparecer pronto por su pueblo. En oración, es tiempo de ayunar, es tiempo de buscar a Cristo. Él viene pronto, Él viene pronto, Él va a aparecer en cualquier momento. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Sabes una cosa? La séptima iglesia del Apocalipsis, que somos nosotros, Laodicea, va a pasar por un periodo de enfriamiento espiritual, de mucha tibieza espiritual. Los cristianos se van a ir volviendo más tibios cada día, pero siempre habrá un remanente que sea un remanente que tenga fe. ¿Fe en qué? En la venida de Cristo. Yo no sé cuántos de aquí tienen fe. Porque dice: cuando yo vuelva a la tierra, hallaré fe todavía. La iglesia, la séptima iglesia de la Odisea, y se dice, y es triste, pero se dice: por cuanto no eres fría ni caliente, sino tibia, te vomitaré de mi boca. ¿Saben ustedes que esta es la condición de nuestra iglesia? Somos proféticamente, estamos fungiendo proféticamente el oficio del profeta Enoc en nuestros tiempos. Así como él fue séptimo, nosotros somos la séptima etapa y era del cristianismo. No va a haber otra etapa después de nosotros. Somos la séptima etapa, la Odisea, ni fríos ni calientes, sino tibios. Y Cristo nos dice: arrepiéntete. Así le dice, Apocalipsis 3: arrepiéntete y compra de mí oro refinado en fuego y colirio, para que unjas tus ojos y puedas ver. Porque tú te dices que puedes ver, pero tú estás ciega. Tú te dices que estás vestida de santidad, pero estás desnuda. Tú te dices que eres rica, pero eres pobre espiritualmente. Tú te dices que lo tienes todo y que no necesitas nada de mí, pero careces de todo. No tienes nada, eres pobre y miserable. Así le dijo el Señor a la Odisea. Es el tiempo de levantarnos y es el tiempo de prepararnos, porque en medio de estas catástrofes globales que vienen y que estamos viendo, así lo estamos anunciando. Anunciamos el juicio de las naciones. Es la Odisea, el juicio de las naciones viene. Y esto es lo que anunciamos. Y se burlaban del profeta Enoc y fue arrebatado. Y miren, fue arrebatado antes del diluvio. O sea, Enoc no fue destruido por el diluvio. Enoc, representando a la iglesia va a ser arrebatada antes de la gran tribulación. La iglesia no va a ser destruida por la gran tribulación. Seremos arrebatados y transformados y llevados y para recibir al Señor en el aire, dice la Biblia. ¿Quién se quedará en la tierra? El pueblo de Israel y muchos tibios que quedarán aquí en la tierra. Y Israel va a estar, o está prefigurado en Noé. Noé es librado en un arca. Y curiosamente el arca representa a Cristo. Así Israel en la gran tribulación va a reconocer al Mashiach, al Mesías, al Hijo de Dios. Ese será su arca que le ayudará a salir de las terribles catástrofes que vienen sobre el mundo.